Hola a todos, en esta primera clase del módulo 1 del curso 2018 de Cevale 2B, estudiaremos las partículas y sus interacciones en el contexto del modelo estándar. Esta presentación está basada en la que hiciera Homero Martínez para las ediciones pasadas del curso, con algunas modificaciones menores, en particular reduciendo el contexto histórico sobre el cual Homero había insistido originalmente y dando un poco más de espacio a la estructura final de esta historia, que es el llamado modelo estándar. Yo los invito entonces a mirar las diapositivas que Homero había preparado para las ediciones pasadas y así tener una idea de ese contexto histórico tan importante para apreciar lo que ha significado el descubrimiento y la predicción en algunos casos de esas partículas de las cuales hablaremos, ese ir y venir de la física experimental que quizás no estará tan presente en la historia como yo la contaré, pero que sigue siendo de suma importancia. En esta primera clase veremos cómo la física de partículas moderna intenta dar respuesta a las preguntas de qué está hecha la materia y cómo interactúan los constituyentes de la materia. La pregunta sobre la interacción puede a primera vista parecer un poco banal, pero ya verán que es la interacción entre esas partículas la que en algunos casos explica la existencia de algunas otras de esas partículas y que está muy ligada a la estructura de simetrías detrás de de esos constituyentes de la materia. Veremos pues cómo la física de partículas ha dado una respuesta quizás no definitiva, pero muy cercana a definitiva, y en todo caso mucha más cercana a la realidad de lo que han sido propuestas anteriores en la historia de la humanidad, que solo han podido acercarse a través de la especulación pura. Nosotros revisaremos los conceptos teóricos, en particular aquellos referentes a la relatividad especial y a la mecánica cuántica en algunas de las clases subsiguientes. Y en este caso, en esta primera clase, haremos una introducción de la jerga y de las ideas que necesitaremos para llegar a, a esa meta final que es el modelo estándar. Yo quisiera decir que de la unión de la relatividad con la mecánica cuántica, de la que ya hablé, surge una nueva visión del mundo en la que la materia no ocupa el rol principal, sino ciertos principios de simetría que se nos escapan a primera vista, pero que habrían sido obvios para cualquiera que hubiera tenido la suerte de presenciar los primeros instantes del universo. Esto lo digo porque en la presentación tal y como la haremos, los constituyentes de la materia parecieran ser los actores principales de la historia, pero lo cierto es que son más bien un accidente referente a algo que se llamará el rompimiento de simetrías y que ya estudiaremos en su debido momento. Insisto en ello y en el hecho de que un observador de los primeros instantes del universo hubiese contado una historia distinta, porque al fondo de todas estas partículas lo que hay es una unidad tremenda, una unidad que realmente causa una cierta sensación estética y sobre la que ya tendremos algo que decir. Respecto a la estructura de este primer módulo, aquí un plan para las 6 clases que componen el módulo. En esta oportunidad hablaremos de las partículas en el modelo estándar y cómo interactúan a través de las fuerzas fundamentales. En la segunda clase presentaremos los conceptos generales de la física de partículas.
la relatividad especial, cinemática relativista, la mecánica cuántica. Introduciremos algunas nociones de teorías cuánticas de campos y algo muy importante, de observables en física de partículas. ¿Qué es aquello que podemos calcular, que puede ser medido luego en un experimento? Posteriormente hablaremos de simetrías, de la teoría de la electrodinámica cuántica, que es la teoría, el primer ejemplo, si se quiere, de una teoría cuántica de campos y aquella en la que se describen las interacciones entre partículas con carga eléctrica. Y haremos también la cosa concreta, cuantitativa, más importante tal vez de este primer módulo, que es calcular una observable, algo que se llama tree level. Ya veremos lo que esto significa. Y luego hablaremos de otras teorías cuánticas de campos, referentes a otras interacciones, otras fuerzas fundamentales, en particular la teoría de la cromodinámica cuántica, que se refiere a la fuerza nuclear fuerte, al modelo GWS por Glashow, Weinberg y Salam, de interacciones electrodébiles, en las que se unifican la teoría electromagnética y la teoría de las interacciones nucleares débiles. Y hablaremos también del rompimiento de esa simetría que unifica esas dos fuerzas fundamentales. En la quinta clase se hablarán de otros aspectos del modelo estándar y finalmente de las limitaciones de ese modelo y de la necesidad un poco aparente de ir más allá de esa teoría, de encontrar algo que sobrepase esas limitaciones. Debo decir que solo las primeras 3 clases irán a mi cuenta. La cuarta y quinta estarán a cargo de Gabriela Navarro. Y la última, frente a las limitaciones del modelo estándar y teorías más allá del modelo estándar, la dará Daniela Paredes. Aquí hay algunas referencias. Fundamentalmente, las 2 primeras son aquellas que han constituido la presentación de este primer módulo. Yo he agregado en particular cosas de la segunda referencia, el Mark Thompson, Física de Partículas Modernas, y quisiera además indicar que hay una última referencia en esta lista llamada Álgebras de Lie en Física de Partículas, un tanto más avanzada, pero que presenta de una manera muy práctica una cosa fundamental y sobre la cual no podré insistir lo suficiente, y es el rol de la teoría de grupos y de la simetría en la física de partículas. Son bienvenidos entonces invitados a revisar todas estas referencias. Yo les hablaba de un cierto sentimiento de unidad en la física de partículas, y me voy a permitir un poco de retórica y citar algunas palabras de Walt Whitman que se acercan un poco a esa experiencia estética que se puede sentir cuando se entiende esa unidad del modelo estándar. Las palabras de Walt Whitman hablan de una similitud, de una unidad, y dicen así: una vasta similitud une todas las cosas, todas las esferas, las que han nacido, las que aún no nacen, las pequeñas, las grandes, los soles, las lunas, los planetas, todas las distancias del espacio, aún las más vastas, todas las distancias del tiempo, todas las formas inanimadas. Esta vasta similitud las alcanza a todas y las ha alcanzado siempre, y las alcanzará siempre, y las unirá y encerrará siempre. Ahora a lo que vamos. Hablaremos de lo que alguna vez se pensó que se sabía, porque la verdad es que en numerosas ocasiones en la historia de la física se ha creído estar en el lugar último respecto al conocimiento de los constituyentes de la materia.
Así, quienes en primer lugar descubrieron el electrón y un núcleo en el átomo y explicaron los átomos como la interacción entre un núcleo y electrones que orbitaban alrededor, todo esto se ha creído en algún momento que era la imagen final de la estructura de la materia. Lo cierto es que no es así, como ya veremos. Y la pregunta natural es entonces si nuestra visión actual de las cosas no sería sino una caricatura, como lo fue en algún momento la teoría atómica en sus inicios históricos. Pero hay razones para creer que nuestro conocimiento actual está bastante cerca de, de una imagen definitiva de los constituyentes de la materia. Ahora, como dice aquí en la presentación, nos dedicaremos a presentar algunos de los experimentos e ideas que nos llevaron a nuestro entendimiento moderno de la física de partículas y será parcialmente presentada de manera lógica y cronológica. Pero lo cierto es que no se hará justicia a, a todas las dificultades que fueron enfrentadas en ese ir y venir de la física de partículas experimental. Sobre el estado de las cosas hacia el siglo XIX. Muchas de las cosas que sabemos hoy en día sobre los constituyentes de la materia iniciaron su recorrido científico a principios del siglo XIX. Esta es una historia que todos conocemos muy bien. Por ejemplo, la teoría de Dalton de los átomos postuló la existencia de los átomos analizando los gases, las propiedades químicas de los gases. También el famoso número de Avogadro. En 1811, Avogadro hizo algo que muchos creerían imposible, que es el contar el número de partículas en los gases, cosa que no hizo nominalmente, pero que hizo gracias a deducciones que le permitieron estimar la cantidad de partículas que habría en ciertas cantidades de sustancias gaseosas. Esta es una historia que todos conocemos muy bien y por la que trataré de pasar rápidamente, pero que sigue siendo importante para tener una idea del salto que se ha dado desde aquellas teorías de casi, si se quiere, la prehistoria atómica hasta nuestro conocimiento actual. Siguiendo con la historia, Robert Brown en 1827 describió lo que se conoce como el movimiento browniano, que posteriormente constituyó una prueba de la existencia de las moléculas. En 1869, Mendeleev publicó su tabla periódica de los elementos, que refleja simetrías provenientes de propiedades cuánticas de los átomos. Y estas simetrías son un poco un eco de las simetrías más fundamentales de las que ya hablaremos. En 1873, Maxwell, en el contexto de la introducción de la teoría molecular y atómica, cosa que fue muy controversial, a pesar de lo difícil que pueda resultar creer eso hoy en día, y definió un átomo como aquello que no podía cortarse, dividirse, y una molécula como la porción más pequeña posible de una sustancia en particular. Esta es una imagen que en realidad ha cambiado. Un átomo ya no es aquello que no puede dividirse. Y es quizá un accidente histórico que se dé ese nombre a algo que en realidad está constituido por partículas más fundamentales. Ahora, en esta pequeña introducción histórica
un poco de la prehistoria de la física de partículas. Hemos presentado átomo y molécula de una manera que no refleja cuán controversial fue esta historia. He dicho ya que un átomo en realidad está constituido de partículas más fundamentales, pero ¿cuáles son esas partículas? Ahora, sobre la importancia de ese conocimiento de la constitución de la materia, hay una frase de Feynman que refleja quizás cuánto ha cambiado nuestra visión del mundo, ese conocimiento. En esta frase dice Feynman que si algún cataclismo fuera a destruir todo el conocimiento científico y solo una frase podría ser pasada a las generaciones futuras, entonces esa frase tendría que ser que todas las cosas están hechas de átomos. Siguiendo con la historia y respondiendo a esa pregunta sobre de qué está hecho el átomo, recordemos que hacia finales del siglo XIX, Thomson descubrió el electrón con sus famosos experimentos usando rayos catódicos. Otros experimentos posteriormente lograron medir la carga y observaron también electrones en radiación, en particular en lo que se conoce como radiación beta, que es un decaimiento que estudiaremos posteriormente. El electrón se creyó en un principio era parte del átomo, pero el átomo es globalmente neutro y mucho más pesado que el electrón, de manera que debe haber algo más allí, algo que compense la carga y la masa del átomo. La respuesta a eso fue el protón, en parte. En 1909, Rutherford, Geiger y Marsden realizaron su famoso experimento de la lámina de oro, estudiando colisiones, experimentos de colisiones con núcleos pesados. Es el famoso experimento que conocemos muy bien y que cambió entonces la visión del átomo hacia una en la que habría un núcleo y separados electrones orbitando alrededor. Pero hay algo más además del protón en el núcleo de los átomos, y por supuesto ese es el neutrón. En uno de los modelos atómicos aceptados en aquella época, asumía que el núcleo contenía protones y electrones, y los electrones eran encargados entonces de hacer el átomo neutro. Pero argumentos teóricos y experimentales contradecían este modelo. En 1931, en un famoso experimento, la pareja de los Joliot, así como Bode y posteriormente Chadwick, dieron lugar al descubrimiento del neutrón, que fue aceptado entonces como otro de los constituyentes del núcleo atómico. Otra de las partículas que ha sido partícula o aceptada como partícula solo desde tiempos relativamente recientes es el fotón. Hacia principios del siglo XX, la naturaleza ondulatoria de la luz era aceptada por la comunidad científica, pero diversos experimentos y en particular un ansatz de Max Planck para explicar la radiación del cuerpo negro dio lugar a la cuantización de la luz, de la energía llevada por esa luz y a la aceptación entonces de la naturaleza de partícula de los fotones. También gracias a Einstein y a su explicación del efecto fotoeléctrico,
como todos sabemos. Otros fenómenos, como el estudio de la interacción entre los electrones en la superficie de algunos materiales y fotones provenientes de rayos X, dieron lugar a la confirmación de la naturaleza de partícula de la luz, en particular el efecto Compton, que conocemos muy bien. De manera que en la teoría moderna, en nuestra visión moderna, el fotón es una partícula cuántica y es en realidad lo que se conoce como el quantum del campo electromagnético. Ya veremos que el fotón es el encargado de mediar la interacción entre partículas con carga eléctrica y que esta interacción se describe en lo que se conoce como la teoría de la electrodinámica cuántica. Hasta ahora hemos discutido las partículas que constituyen la materia tal como se la observa día a día. El conocimiento de las partículas que van más allá de ello requieren en realidad de algunas preguntas sutiles que no son a primera vista evidentes, pero preguntas que fueron hechas hace ya varias décadas y cuya respuesta llevó a un cambio drástico de la visión de los constituyentes de la materia. Algunas de estas preguntas son, por ejemplo, ¿cómo es posible que los protones en el núcleo puedan estar juntos a pesar de tener carga eléctrica de igual signo? ¿Y cuál es el origen del decaimiento beta que mencioné anteriormente y que a través del cual un neutrón sufre una especie de metamorfosis que lo lleva a decaer en un protón y en un electrón que compensaría varios de los números cuánticos que deben conservarse en ese proceso? Bueno, algunas respuestas a estas preguntas fueron encontradas a principios y hacia mediados del siglo XX. En particular, una teoría debida a Yukawa, que propuso una teoría de la fuerza fuerte, que sería la responsable de que los protones puedan estar juntos en el núcleo atómico. Y esto a través de un mediador que Yukawa llamó un mesón y que llevó a lo que se conoce como un potencial de Yukawa, que sería un potencial exponencial. Todas estas cosas siguen siendo familiares para la mayoría de nosotros, de manera que debe verse como el inicio de un nuevo periodo en la física de partículas en las que empezarían a aparecer numerosísimas partículas sin ninguna explicación posible. Solo más tarde, algunas décadas después, fue posible explicar el número de partículas que se descubrían casi diariamente en algún momento de la historia de la física de partículas experimental, gracias también en particular a experimentos con rayos cósmicos y algunos detectores casi primitivos de los que se hablarán en módulos posteriores. Algunas de estas partículas descubiertas a través de estos experimentos fueron el pión y el muón y numerosísimas otras que no trataremos en este momento. Otro aspecto muy importante de nuestra visión moderna de la física de partículas es la existencia de antipartículas. Las antipartículas son realmente necesarias. Se verá más adelante que son un elemento fundamental para la conservación de algunas cantidades conservadas
en la física de partículas, pero cuya primera aparición fue un poco más controversial y es debida en realidad a una solución a, a una ecuación que postuló Dirac en 1927, que venía a ser una versión relativista de la ecuación de Dirac. Una versión relativista que no fue la primera, porque existe otra, la llamada ecuación de Klein-Gordon, pero que además venía, la ecuación de Dirac, con dos bonus realmente increíbles. El primero, la predicción de las antipartículas que fueron posteriormente descubiertas experimentalmente y que venían como soluciones con energía negativa a la ecuación de Dirac. Y la segunda, el hecho de que los estados, las partículas descritas por esta ecuación, tendrían spin semientero, de manera que la ecuación de Dirac describe los fermiones, que es el nombre que se da a partículas con spin semienteros, los fermiones fundamentales que constituyen la materia, como ya veremos. En primer lugar, Dirac propuso una explicación basada en un mar de electrones y un mar también de hoyos, que serían estas antipartículas. Pero esa visión de las cosas ha cambiado en la física de partículas contemporánea y veremos cómo las antipartículas ocupan un rol paralelo y del mismo peso que las llamadas partículas. Fue en 1931 que Carl Anderson observó por primera vez la antipartícula del electrón, el llamado positrón, en un experimento usando una cámara de neblina, de la que se hablarán en los módulos sobre detectores, a través de decaimientos observados en rayos cósmicos. De manera que la existencia de estas antipartículas presenta una dualidad que es existente en nuestras teorías fundamentales sobre los constituyentes de la materia, y es que toda partícula tiene su correspondiente antipartícula con la misma masa, pero carga opuesta y números cuánticos opuestos. Después del positrón siguieron el antiprotón y el antineutrón en los descubrimientos experimentales de estas antipartículas. Otro actor muy importante en nuestra visión moderna de decaimientos de partículas y en algunas interacciones, procesos comunes en la materia, son los neutrinos. A pesar de que son un actor tan importante, los neutrinos son un poco sutiles y muy difíciles de detectar por su pequeña masa y por el hecho de tener carga neutra. La necesidad de los neutrinos surgió como partícula que explicaría un proceso desde un punto de vista teórico. Surgió a través del estudio del decaimiento beta, es decir, un neutrón que decae en un protón y en un electrón. La necesidad surge de estudiar el espectro de energía del electrón que sale de este decaimiento. En la imagen, en esta diapositiva a la derecha, puede verse que el espectro de energía de ese electrón es continuo y no constante como se predeciría de una interacción del tipo A en B más C, que se ve en la ecuación a la izquierda. El hecho de que no sea constante es debido, como entendemos ahora,
a que hay otra partícula más en esa reacción, que entonces explicaría y compensaría la energía que falta allí para que sea constante. Y esa partícula fue propuesta entonces por Pauli para explicar el espectro observado del electrón. Nos encontraremos con los neutrinos más adelante en este mismo tipo de decaimiento, pero desde un punto de vista que lo hace quizás menos misterioso. En 1931, Enrico Fermi presentó una teoría ya del decaimiento beta que incorporó esa partícula de Pauli, que Pauli había denominado en primer lugar como un neutrón, pero que Fermi renombró como neutrino y como se le sigue llamando hoy en día. De manera que en el decaimiento beta lo que hay es un neutrón que decae en un protón, un electrón y un neutrino, y más precisamente en un antineutrino, porque verán, ya en este proceso la carga eléctrica se conserva, pero hay algunos números cuánticos que estudiaremos más adelante que implican que en este caso no puede ser un neutrón quien está allí, un neutrino, perdón, sino un antineutrino, que tendría un número de sabor electrónico que ya explicaremos más adelante, que compensaría el del electrón. Sigamos por ahora con la historia. Existen otros ejemplos de decaimientos en los que el neutrino juega entonces un rol fundamental. Hacia 1950 se tenía evidencia de la existencia del neutrino, pero no evidencia teórica, quiero decir, pero no una verificación experimental de ello. Esto ocurrió en una serie de experimentos en los años 50, realizados por Cowan y Reines, en los que se estudió el decaimiento beta inverso, es decir, un protón que decae en un neutrón. Luego se encontró que el neutrino presente en el decaimiento beta no era de la misma naturaleza que el neutrino presente en el decaimiento de un pión, que presentamos brevemente en la diapositiva anterior, y que en un caso se trata de un neutrino electrónico, que ahora conocemos así, y en el otro de un neutrino muónico. Ya veremos que esto responde en realidad a la presencia de familias distintas en el modelo estándar. Familias que corresponderían a una familia electrónica, a una familia muónica y más adelante veremos también a una familia tauónica. Bueno, la historia es entonces bastante larga y hemos hasta ahora presentado solo algunos aspectos y enumerado algunos descubrimientos que llevaron a una comprensión de las partículas que componen y que están presentes en la mayoría de los fenómenos físicos que se encuentran comúnmente. Casi todos los fenómenos físicos que se encuentran a escalas, digamos, humanas o de energías no demasiado altas, se pueden explicar en términos de electrones, del neutrino electrónico, del protón y del neutrón, interactuando ya sea por fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte o fuerza nuclear débil. Sin embargo, a escalas de energía más altas se observa mucha más estructura. Realmente el número de partículas con los que uno puede toparse en experimentos con colisionadores puede ser abrumador. Por ejemplo, se sabe hoy en día que los protones y los neutrones son en realidad estados enlazados de quarks, que es el nombre que se da a los constituyentes de
de esas partículas que componen los núcleos atómicos. Y que el protón consistiría entonces de dos quarks de tipo up y un quark de tipo down. Algo que se escribe entonces como aquí, PUUD, y que el neutrón sería de la forma dos quarks de tipo down y un quark de tipo up. Lo que hemos hecho es realmente un salto olímpico y hemos presentado ahora una visión que tomó muchos años y que responde también a avances teóricos de los que no hemos hablado, pero es solo para presentar lo que viene siendo nuestra visión moderna de las cosas. En esta figura pueden ver que en diferentes escalas los componentes de la materia no son los mismos. Los componentes más fundamentales pueden verse solo a partir de energías del orden de los gigaelectronvoltios. Hablemos un poco más de esta visión moderna de las cosas y de los componentes de la materia. El electrón y el neutrino electrónico, estos dos, el quark up, el quark down, son todos conocidos bajo el nombre de la primera generación. Ya veremos por qué, pero es un nombre que se da a ellos de manera colectiva. Lo cierto es que en colisiones de partículas, colisionadores de partículas de alta energía, se observa mucha más estructura. En particular, se observa que existen dos copias casi idénticas de esta primera generación, pero en las que las partículas difieren en su masa. Son la segunda y la tercera generación, que he puesto aquí en esta tabla. En la segunda generación nos encontramos con el muón, que viene a ser un primo del electrón, solo que más pesado, y del correspondiente neutrino muónico. Existen también los quarks Strange y Charm, SC, que contienen aquí la carga correspondiente eléctrica y la masa, como pueden ver, siempre más pesados en sucesivas generaciones. En la tercera generación nos encontramos con el tau y con el neutrino tauónico y con los quarks bottom y top. Ahora en esta visión tenemos los que por ahora podemos denominar los 12 fermiones fundamentales de la materia. Llegar hasta esta visión tomó mucho esfuerzo, pero no podemos dedicarnos a describir el camino que nos llevó allí. Lo mejor será deleitarnos con ese resultado final. La tabla anterior y las propiedades e interacciones de esos fermiones que se presentaron nos lleva a dividir la materia en dos grandes grupos, los denominados quarks y los leptones. La división ocurre primordialmente por una sencilla razón, y es que solo los quarks interactúan a través de lo que se llaman las interacciones fuertes, es decir, que solo ellos poseen carga o están cargados bajo esa interacción. Dicho así, es una cosa más bien misteriosa, pues no hemos hablado de lo que significa tener carga bajo cierta interacción, pero es una cosa que pido por ahora que acepten como un hecho de la naturaleza, que existen ciertos tipos de interacciones y que no todas las partículas interactúan de la misma manera. De manera que los quarks serían aquellos que poseen esta carga de las interacciones fuertes que se denomina la carga de color. Y existe otra particularidad de estos quarks, y es que nunca se los observa como partículas libres,
sino como estados enlazados, confinados en los que se llaman hadrones, de los que el protón y el neutrón son un ejemplo. Al resto de los fermiones fundamentales, que no interactúan a través de la fuerza fuerte, se les conoce como leptones. Aquí hay una tabla que muestra cuál de las fuerzas es pertinente a cuáles de las partículas. Como pueden ver, los quarks interactúan a través de la fuerza fuerte, pero también electromagnética y débil. Estas son las tres fuerzas fundamentales. Es un hecho de la naturaleza. Los experimentos indican que son, además de la gravedad, que no es relevante en los fenómenos a escalas de física de partículas por ser extremadamente débil en comparación con las otras tres. Serían entonces estas tres las fuerzas a través de las cuales interactúan las partículas fundamentales. Y noten además que los neutrinos, que son neutros en referencia a la fuerza electromagnética, es decir, que son partículas cuya carga eléctrica es cero, poseen sin embargo carga de la fuerza débil. Y que todas las partículas, todos los fermiones fundamentales, poseen esa carga débil. Pero como veremos más adelante, la intensidad de estas fuerzas no es la misma. La fuerza fuerte, como lo indica su nombre, es mucho más fuerte que la débil y también que la electromagnética. Y esto indica que entonces habrán algunos decaimientos, algunos procesos de interacción entre partículas que se darán sobre todo a través de la fuerza fuerte en caso de que sea posible, es decir, en caso de que las partículas involucradas estén cargadas bajo la fuerza fuerte, o serán a través de la fuerza débil en caso de que las partículas involucradas sean de naturaleza, por ejemplo, el neutrino, y, como veremos más adelante, sean de un tipo de metamorfosis, es decir, procesos en los que cambia el tipo de partículas, en los que un electrón o un neutrón, para dar el ejemplo del decaimiento beta, decae en un protón, es decir, que hay un cambio del tipo de partícula. Como veremos, será la fuerza débil la que está involucrada en procesos de ese tipo. En cualquier caso, el mensaje hasta ahora es que existen un número bastante reducido de partículas fundamentales que constituyen todas las otras que se verían como combinaciones, estados enlazados de estas partículas. Y estas partículas fundamentales interactúan, algunas a través de la fuerza fuerte, electromagnética y débil, otras solo parcialmente a través de alguna de esas tres. Ahora, estas fuerzas fundamentales, en nuestra visión moderna de la física de partículas, están descritas por una teoría cuántica de campos. Ya veremos más adelante lo que esto es, pero lo más importante de esta visión es que la interacción ocurre a través de la mediación entre esas dos partículas de un intercambio de una partícula de spin 1 en general, a la que se le conoce como un bosón gauge. Esta visión de la interacción está ilustrada en la figura aquí, hacia el centro de la diapositiva, en la que se puede observar la interacción entre dos electrones que interactúan, pues hay un intercambio de un fotón entre ellos dos. Hay dos diagramas que he puesto aquí porque existen dos posibles ordenaciones en el tiempo, es decir, una en la que el electrón superior emite el fotón que luego es absorbido por el inferior, u otra posibilidad en la que el electrón inferior emite el fotón que luego es absorbido por el superior.
De cualquier manera, lo importante es que existen mediadores de las interacciones y cada una de las fuerzas fundamentales tiene un mediador. Esto correspondería a un diagrama en la teoría de la electrodinámica cuántica que describe la interacción entre partículas con carga eléctrica, como en el caso del electrón. Aquí en esta tabla podemos ver cuál es el bosón mediador para cada una de las fuerzas fundamentales, incluida la gravedad, para la cual se ha postulado sería un gravitón. Estos bosones, en el caso de las tres fuerzas relevantes para la física de partículas, tienen todos spin 1. El spin, hasta ahora del que no hemos hablado en realidad, es una propiedad muy importante para describir desde propiedades como la estadística, que obedecerán compuestos de estas partículas, como todo tipo de propiedades relativas a la interacción posible entre esas partículas. De manera que por ahora debe verse solo como un número que caracteriza a las partículas, que es cierta propiedad, y que además de él existen una intensidad asociada a cada partícula, y pueden ver que si se asigna una intensidad de unidad para la fuerza fuerte, la electromagnética y la débil son mucho más débiles, y la fuerza de la gravedad ni siquiera entra, tan débil es respecto a la fuerte. Hay otra cosa a notar aquí, y es que solo dos de esos mediadores, de estos bosones gauge, son masivos, y son precisamente aquellos que son mediadores de la fuerza débil, los conocidos como el bosón W y el bosón Z. El hecho de que ellos dos sean masivos se debe a una cosa que está arraigada en nuestra visión de la física de las partículas moderna, y es el rompimiento de una simetría. Pero hablaremos de esto en su momento, y en ese momento tendremos oportunidad de introducir al bien conocido bosón de Higgs. Por ahora veamos esto como una introducción de los mediadores que se encargan de las interacciones de las partículas a través de estas fuerzas fundamentales. Cabe decir que la intensidad que se ha puesto allí en esta tabla es una intensidad solo indicativa, pues esos números varían dependiendo de la distancia y las escalas de energía consideradas. Aquí, en esta imagen que puede verse hacia el centro de la diapositiva, tenemos entonces una ilustración de lo que sería una interacción en cada una de las fuerzas fundamentales relevantes para la física de partículas. Se tiene así que, como vimos ya, en un proceso de interacción entre electrones, por ejemplo, hay un intercambio de un fotón, y aquí tenemos lo que sería una constante que da una idea de la intensidad de esta interacción. Y este mismo intercambio ocurre, pero ya no de un fotón, sino de lo que se llama un gluón entre quarks, que recuerden, son los únicos que interactúan a través de la fuerza fuerte. Pueden ver que esta fuerza es entonces de mucha mayor intensidad que la electromagnética. Y aquí un ejemplo de lo que sería una interacción a través de la fuerza débil. Por ejemplo, un electrón que va hacia un neutrino electrónico, y en la que hay una emisión de una partícula W, de un bosón W, o un neutrino hacia un neutrino, en la que hay una emisión de un bosón Z. Ahora, aquí hay algo que puede parecer un poco misterioso a primera vista en esta primera interacción
débil, y es que una partícula cargada, con carga electromagnética, quiero decir, como lo es el electrón, va hacia una partícula con carga eléctrica neutra. Esto es así porque, y es algo muy importante, el bosón W posee carga eléctrica, de manera que por conservación de la carga, este proceso puede solo ser así. El bosón Z, en cambio, es neutro, de manera que la carga total aquí es conservada como se debe. El acoplamiento de los bosones Gauge, de esas partículas mediadores, a los fermiones fundamentales en el modelo estándar, entonces viene dada por interacciones de este tipo. Estos serían entonces los vértices, se conoce así a este tipo de compuesto de un diagrama de interacción. Serían entonces estos los vértices fundamentales del modelo estándar. Y nótese que cada vértice, cada interacción está descrita por una constante, en este caso la constante eléctrica, aquí algo denominada Gs por strong y Gw por el bosón W, Gz por el bosón Z, y que cada una de ellas, de esas partículas, está asociada a estas constantes puestas aquí, que determinan entonces la intensidad de esas interacciones. Con estos vértices puede entonces describirse, como ya decía, las interacciones fundamentales en el modelo estándar. Una partícula se acopla al bosón mediador de una fuerza correspondiente solo si está cargada bajo esa interacción. Por ejemplo, un quark puede acoplarse a un gluón, pero no así puede hacerlo un electrón. Todos los fermiones fundamentales, como vimos más atrás, están cargados bajo las fuerzas débiles, bajo la fuerza débil. Pero debe notarse que la fuerza débil es especial en que en uno de los casos los bosones que son mediadores de las interacciones están cargados, como insistí en la diapositiva anterior, en el ejemplo de un electrón que iba hacia un neutrino electrónico, como está indicado aquí. Puesto que ellos están cargados para conservar la carga eléctrica, debe haber lo que se denomina un cambio de sabor o, bueno, para no introducir demasiada jerga, simplemente un cambio del tipo de partícula. Ocurre que entonces la fuerza débil acopla partículas o pares de los fermiones fundamentales cuya carga eléctrica difiere por una unidad, como en el caso de un neutrino de carga 0 a un electrón de carga -e. Y lo mismo entre un neutrino muónico y un muón, un neutrino tabónico y un tabón, pero también entre pares de quarks que difieren en una unidad de carga eléctrica, porque en una tabla que habíamos visto anteriormente, observamos que algunos de los quarks tienen carga eléctrica 1/3 o 2/3 y otros menos 1/3, menos 2/3, etc. De manera que este tipo de acoplamientos pueden ser debidos y son debidos a la fuerza débil y en interacciones en las que ocurra este cambio de tipo de partícula, entonces será la fuerza débil y solo esa fuerza la que sea la responsable. Veamos entonces un ejemplo de ese tipo de interacciones en los que la fuerza débil es la fuerza predominante. Y para ello veamos los decaimientos de partículas, de los que ya hemos visto un ejemplo al hablar del decaimiento beta. La mayoría de las partículas decaen rápidamente
Y para que una partícula decaiga, debe haber un estado final con una masa en reposo menor y que puede ser obtenida por un proceso con lo que se llama un diagrama de Feynman, de lo que ya hablaremos con más detalle, pero por ahora debe verse solo como una ilustración de ese proceso construido a partir de algunos de los vértices del modelo estándar que vimos anteriormente. Así que con esos vértices, que son pocos, si hay algún proceso que se puede construir casi como una especie de juego, usando algunos de esos vértices en los que hay conservación de la carga eléctrica y de otras cantidades de las que ya hablaremos, entonces ese decaimiento existe en la naturaleza. Tomemos por ejemplo el decaimiento de un muón en un electrón y en un antineutrino electrónico y un neutrino muónico, tal como se lo ve aquí. Ya hablaremos de cómo los neutrinos o los antineutrinos y las antipartículas en general son introducidas en esta ilustración de la interacción. Pero por ahora enfoquémonos en el hecho de que existe un cambio de lo que llamamos sabor, es decir, del tipo de partículas, y que aquí tenemos precisamente uno de los ejemplos de la diapositiva anterior, este de acá, un muón con un neutrino muónico, y que esto es posible gracias a la emisión de una partícula cargada del bosón W. Ahora, este bosón W de carga negativa puede también a su vez decaer, si se quiere, en un electrón y un antineutrino electrónico, pues es esa otra de las posibles vértices que se dan a través de la interacción débil. Y debido a que es una posible interacción, es en general una que puede ser observada experimentalmente. Esto ocurre en general porque la masa del muón es más grande que la del electrón. Yo no he presentado hasta ahora las propiedades de masa de cada una de las partículas, pero créanme hasta ahora que el muón, como se dijo anteriormente, al ser de la segunda generación, es simplemente un primo más pesado del electrón, y que este sería entonces un típico decaimiento debido a la fuerza débil, como se ve por la presencia del bosón W. Hay una acotación que quisiera hacer respecto a los quarks. Como ya mencionamos anteriormente, los quarks nunca son observados como partículas libres, sino como estados enlazados de los que el neutrón y el protón son un ejemplo, y que sus decaimientos deben ser considerados en el contexto de esos estados entrelazados. No, no tendría entonces sentido en una imagen referente al decaimiento de hadrones poner un quark libre que decae de alguna manera en otro tipo de quark, sin que haya en realidad una combinación de quarks, que es las combinaciones posibles en las que ellos aparecen en la naturaleza, que son las mostradas en la figura aquí abajo. Es decir, los quarks aparecen siempre en combinaciones de A3, por ejemplo, como en el caso de los bariones, o en el caso de los antibariones, en los que se tienen 3 antiquarks, o de A2, pero en un par quark-antiquark, como en el caso de los mesones. El decaimiento entonces debe verse a partir de esos estados entrelazados, y ya ilustraremos cómo ocurriría eso. Aquí hay un ejemplo precisamente de quarks que decaen, pero solo a partir de un estado entrelazado posible. Aquí hay un quark y antiquark que combinados forman lo que se conoce como el mesón ρ0,
Y esta combinación entonces puede decaer, pero puede decaer a través de distintos canales o de distintas interacciones posibles. Una de ellas es a través de la interacción de la emisión de un gluón. Hay aquí una interacción entre quarks, en este caso un quark up y un antiquark up, y aquí un quark down, un antiquark down. Y fíjense que, como insistí anteriormente, estos quarks no aparecen como partículas libres, sino como combinaciones que en este caso, por ejemplo, en el antiquark up y en el down, darían lugar a lo que se conoce como la partícula pi menos, cuya carga puede ser deducida a partir de las cargas del antiquark up y del quark down, que vimos en una tabla anteriormente, y de la misma manera en esta otra combinación. Así que esto describe precisamente este decaimiento de ρ0 hacia pi más y pi menos, pero a través de las interacciones posibles entre los componentes fundamentales, que son los quarks. Pero como se dijo anteriormente, los quarks poseen no solo carga de color, es decir, carga de la fuerza fuerte, sino también débil y electromagnética. Y hay aquí un ejemplo de una posible interacción también, en este caso electromagnética. Todo esto, para una persona que ve esto por primera vez, puede parecer un poco complicado, pero debe verse como un juego que consistiría en tomar los vértices fundamentales que presentamos anteriormente y ver cuáles son las posibles combinaciones de estos vértices que, sin violar las reglas básicas del juego, es decir, conservando la carga eléctrica y algunos otros números que iremos introduciendo, entonces es un juego que consistiría en ver cuáles son todas las posibles interacciones posibles partiendo de alguna combinación de fermiones que en principio podría ser una combinación de fermiones presente en la naturaleza. Ahora bien, esta interacción aquí, que en este caso es una interacción electromagnética mediada por un fotón de carga neutra, en estos dos casos hay una diferencia muy importante y es la intensidad de la fuerza. Porque como vimos antes, al hablar de los vértices fundamentales, a los que los invito a revisitar una y otra vez al, al ver posteriormente esta clase, cada una de estos vértices viene con una constante que llamamos la constante de intensidad o también conocida como la constante de acoplamiento, que describe entonces con cuánta probabilidad ocurre este proceso. Ya veremos por qué esa constante está relacionada a la probabilidad con la que ocurre este proceso, pero valga decir por ahora que al calcular lo que se conoce como una amplitud, o pongámoslo así, la probabilidad para que ocurra, en este caso, este decaimiento, al haber aquí dos vértices, viene esto entonces acompañado de la intensidad al cuadrado y que esa amplitud, esa probabilidad, está dada por esa constante al cuadrado. La constante S, como lo vimos anteriormente, si tiene el valor de una unidad, entonces es unas 100 veces mayor que aquella relacionada al electromagnetismo. En cualquier caso es mucho más fuerte que esta, y esto implica sencillamente que la probabilidad de que ocurra el decaimiento del ρ a través del canal de la fuerza fuerte es mucho mayor que la que ocurra a través del canal de la fuerza electromagnética. Es algo que exploraremos con mayor detalle más adelante. Por ahora, repito, es un juego con los vértices fundamentales del modelo estándar para entender cuáles tipos de interacciones pueden darse que no violen las reglas del juego.
Para ilustrar un poco aquello que mencionaba referente a la intensidad y a la probabilidad con que se da alguno de los canales a través de los cuales una interacción puede darse, he puesto aquí una tabla que refleja una cosa muy particular y que permite caracterizar estos decaimientos como debidos a una fuerza fuerte o a la fuerza electromagnética o a la fuerza débil a partir del tiempo de vida de, de las partículas involucradas. Como dice aquí en el ejemplo dado anteriormente, hay un aspecto importante que es ilustrado, y es que si una partícula puede decaer por interacción fuerte, entonces esto casi siempre dominará sobre cualquier otro proceso electromagnético o de decaimiento débil, como en el caso de estas combinaciones de quarks que no hemos introducido antes, pero que deben tomarse simplemente como posibles combinaciones de quarks up, down, top, bottom, etc., que decaen a través de la fuerza fuerte, y otros que decaen a través de la fuerza electromagnética, como en el caso del pión, del sigma, del eta, etc. Otros, en cambio, que involucran una metamorfosis, es decir, un cambio de sabor, por ejemplo, en el decaimiento beta del que ya hablamos, y que como hemos visto, solo puede darse a través de la fuerza débil, precisamente debido a este cambio de tipo de partícula debido a la carga del mediador. Entonces, eso, los tiempos de vida de estas partículas, el hecho de que sean relativamente largos comparados con los otros, indican que son procesos que ocurren únicamente a través de la fuerza débil. Es evidente que, y es una cosa quizá intuitiva, que si una partícula decae a través de la fuerza fuerte, que es de mucha mayor intensidad, entonces este decaimiento ocurrirá mucho más rápido. Y el tiempo de vida entonces, por ejemplo, de estas partículas aquí es del orden de los 10 a la menos 21, 10 a la menos 24 segundos. Esto implica que en experimentos en colisionadores y detectores son solo los subproductos, los productos del decaimiento de estas partículas los que serán observados, pues no existe una resolución en ninguno de estos experimentos que nos permita observar partículas cuya vida media es de solo 10 a la menos 21, 10 a la menos 24 segundos. Sin embargo, sabemos que existen, pues podemos usar esas partículas del decaimiento como trazas de la existencia de estas partículas, que son además combinaciones posibles de los quarks que existen en la naturaleza y cuya explicación puede darse también desde un punto de vista teórico, del que hablaremos más adelante. Pues como han podido ver, por ahora nos hemos enfocado en la estructura de la materia, los constituyentes de la materia, y no tanto en las simetrías que se ven reflejadas en estas estructuras que pueden verse aquí, por ejemplo. Por ahora entonces una historia de fuerzas, de partículas y de interacciones, como lo habíamos prometido. ¿Cuáles son las partículas fundamentales y cómo interactúan? ¿Cuáles son las partículas fundamentales? Tenemos ya una respuesta a ello. Son los 12 fermiones que presentamos, los quarks y leptones, y además los bosones gauge, los bosones de calibre, los mediadores, que son los gluones para la fuerza fuerte, el fotón para la fuerza electromagnética y los bosones W y Z para la fuerza débil. ¿Y cómo interactúan? A través de los vértices fundamentales del modelo estándar que presentamos más atrás. Es decir, a través del intercambio de esos bosones. En toda esa historia que vengo de contar, hay un actor que no aparece y es algo que puede resultar extraño visto cuán famoso es, y ese es el bosón de Higgs. Por ahora no es mucho lo que se podrá decir
sobre el bosón de Higgs en este punto de la historia. Valga decir por ahora que el bosón de Higgs es requerido por el modelo del que se hablará con más detalle más adelante, modelo del Glashow-Weinberg-Salam, de las teorías que unifican a la fuerza electromagnética y a la fuerza débil, y que existe, además de los mediadores, de los otros mediadores que ya habíamos mencionado. Este es un ingrediente necesario para explicar el hecho un tanto curioso de que los mediadores de la fuerza débil tengan masa, porque de no tenerlos, la fuerza débil y la fuerza electromagnética serían vistas como una sola. Existen y habría sido así también en algún momento en los comienzos del universo, una simetría que unificaría estas dos teorías, y es solo ha sido un rompimiento de esa simetría lo que ha causado que los mediadores de la fuerza débil sean masivos. Y en general puede verse al bosón de Higgs como el responsable de que las partículas masivas tengan masa. Pero del mecanismo preciso de cómo ocurre esto y de en qué consiste ese rompimiento de simetría, solo podremos hablar más adelante. Por ahora debe vérsele solo como un actor más, y como un actor que es un tanto especial, pues es uno que correspondería a un escalar, es decir, a una partícula de spin cero. Esto es solo añadir un aspecto más a una historia que se hace ya bastante complicada, de muchos números cuánticos, distintas masas, generaciones y clasificaciones, pero es así como se presenta en la naturaleza y es solo así como podemos presentarlo en este momento. El bosón de Higgs, como muchos de ustedes lo sabrán, fue observado solo recientemente, a pesar de que ha sido un actor presente en el cuento teórico desde hace ya varias décadas. En el 2012 fue observado por primera vez y ha sido el mayor logro quizás del LHC, del Gran Colisionador de Hadrones, del CERN, en el cual tomaron parte algunos de los miembros de Cevale 2 y de toda la comunidad de Atlas y CMS, que son colaboraciones a las cuales varios de los miembros de este proyecto Cevale pertenecen o han pertenecido. Sobre el bosón de Higgs hablaremos más adelante. Viene aquí a añadirse simplemente como un actor en nuestra historia. Aquí algunos aspectos finales que quisiera resaltar de nuestra historia. El modelo estándar es la unificación, la combinación de la fuerza electrodébil de la teoría electrodébil de Glashow-Weinberg-Salam con la teoría de la cromodinámica cuántica. Es decir, el modelo estándar es un contexto, un modelo en el que las tres fuerzas involucradas en las interacciones entre partículas pueden verse desde una misma perspectiva, y es solo por ello que podemos hablar, por ejemplo, de los vértices fundamentales y de tratar de interacciones entre los fermiones fundamentales a través de esos vértices, ya sea por fuerza fuerte, por fuerza débil o por fuerza electromagnética. El modelo estándar provee una descripción de esas partículas fundamentales, cómo interactúan, y lo hemos hecho hasta ahora desde un punto de vista cualitativo. Es decir, hemos presentado esos vértices, esas interacciones, hemos visto algunos de esos decaimientos, pero ha sido solo un juego más bien intuitivo en el que evidentemente algunas cosas deberían conservarse,
pero no hemos explicado ni por qué esas cosas deberían conservarse, ni cómo se llegó a esa visión de esos vértices y esas interacciones, y cómo matemáticamente esa historia estaría justificada. Ahora, una cosa que ocupa la mente de la mayoría de los físicos de partículas contemporáneas es el hecho de que el modelo estándar no puede ser la, la última palabra. Esto es así porque existen diversas preguntas que no han sido respondidas, y de esto ya hablará Daniela más adelante. Pero en particular, fíjense que la gravedad no ha entrado en nuestra historia, y que siendo ella en principio también mediada por un bosón, en ese caso de spin 2, pero bosón en fin, y teniendo asociada también un, un vértice de interacción entre partículas masivas y gravitones, es decir, ese mediador, ¿por qué no entonces incluirla en nuestra visión de las interacciones entre las partículas fundamentales? Bueno, es una pregunta que no ha sido respondida hasta hoy, y hay otras preguntas además de las que Daniel hablará. Ahora vayamos a un resumen de ese lujo que es tener un conocimiento tan profundo de los constituyentes de la materia. Es verdaderamente un lujo porque hasta hace no pocas décadas un estudiante de física de partículas debía, además de saber propiedades espectroscópicas de muchísimas sustancias, necesitaba conocer propiedades de un zoológico enorme de partículas, que hoy en día sabemos son simplemente combinaciones de estas partículas que ustedes pueden ver aquí. En particular, las combinaciones de un quark y un antiquark, de mesones, son numerosas por las posibles combinaciones que pueden darse de los 6 quarks y sus respectivos 6 antiquarks, y de los bariones y antibariones, que serían combinaciones de 3 de ellos. Ahora sabemos que son simplemente combinaciones de esto, y de que los quarks estarían regidos fundamentalmente por las fuerzas fuertes, interactúan a través de esa fuerza, mediados por gluones, en el caso de que interactúen con la fuerza fuerte, también posiblemente mediados por fotones, e inclusive por bosones W y Z, pues la fuerza, solo por los gluones están cargados por la fuerza fuerte, pero como vimos en la tabla de las fuerzas fundamentales, los gluones solo mediarían a los quarks, más no interacciones entre los leptones, pero ellos ya estarían entonces dados sus interacciones por emisión y absorción de fotones y bosones W y Z. En fin, la historia de la que ya hemos hablado, y que explica entonces por qué algunas reacciones son posibles y por qué en algunas reacciones y decaimientos los tiempos de vida media de las partículas son más cortos o más largos. Y aquí una visión final en la que entonces esas posibles interacciones son marcadas por estas líneas azules, es decir, entre los leptones pueden haber interacciones, pero a través del gluón o de los bosones W y Z. Los quarks interactúan también a través de gluones, etcétera, etcétera. Una visión que promete mucho, que promete cierta unificación, y detrás de la cual hay aspectos de simetría de los que, con suerte, podremos hablar más adelante. Hay aquí, para hacer un poco justicia a ese proceso histórico tan complejo que ha sido el descubrimiento de las partículas, una tabla que muestra los sucesivos descubrimientos a partir de finales del siglo XIX
hasta nuestros días o hasta el 2012, el reciente descubrimiento del bosón de Higgs. Y en particular pueden ver aquí divididos ellas entre leptones, bosones y quarks según el tipo que corresponda. Y también en qué casos han sido predichos por la teoría antes de ser detectados, lo que ha sido el caso en la gran mayoría de ellas. De manera que será la labor de ustedes tal vez el predecir las que serán observadas experimentalmente en un futuro. Y aquí un ejercicio que pueden intentar, que puede resultar un poco desconcertante a primera vista, pues lo que hemos visto ha sido solo una introducción superficial del modelo estándar y las posibles interacciones, pero que sería útil, creo yo, que intenten responder, pues aun en caso de que resulte muy complicado a la hora de discutirlo el jueves, nuestra próxima clase, todo será mucho más claro y comprenderemos por qué algunos de los procesos posibles pueden darse solo a través de fuerza electromagnética o solo a través de fuerza débil, etc. En todos estos vértices, entonces su labor es simplemente identificar cuáles de ellos cumplen con las reglas del juego, cuáles de ellos están permitidos, es decir, en cuáles de ellos existe un cambio del tipo de partícula que estaría compensado por la presencia de un mediador cargado, en cuáles de ellos los vértices acoplados por la teoría, por las interacciones débiles, por ejemplo, cumplen con el hecho de que la carga debe diferir por una unidad, es decir, deben observar que se cumpla la conservación de la carga y en los casos en que el mediador sea neutro, también del tipo de partícula, del sabor de la partícula. E intenten aquí, ya que hemos en algún lugar definido, si se quiere, el pión y que aquí está definido también como una combinación de un quark down y un anti-quark up, intenten entonces dibujar lo que sería el diagrama de este decaimiento, cosa que puede resultar difícil en este punto, pero que será muchísimo más clara cuando lo discutamos, en particular si lo han intentado antes. Muchas gracias y nos vemos pronto.